Hola, buen día. Mi nombre es Luis Fernando y junto con mis compañeros vamos a estar eh, trabajando sobre la práctica de EKG. Iniciaremos explicando el AD 8232. Listo. Listo. Este es un circuito integrado que sirve para el acondicionamiento de señales de biopotenciales cardíacos para el monitoreo de frecuencias cardíacas. Este se utiliza más que todo en pues en los EKG. Este tiene varios amplificadores. Tenemos primero un amplificador de instrumentación, que es este que se encuentra acá. Luego tenemos un amplificador operacional, que es A1, es este que por aquí. Luego tenemos un amplificador para la pierna derecha, que más adelante lo vamos a explicar. Un buffer de referencia y un suministro A3. Eh, este también tiene un circuito de detección de cables lo que consiste es en decirme que si se desconectó un electrodo o no el electrodo. Y también cuenta con un circuito de restauración rápida. Y ya, que eso es todo eso que iba hablando, lo iremos ahondando más adelante. Listo. El amplificador de instrumentación es este que estamos acá, que vemos más ampliado y lo vemos aquí luego en ese recuadro rojo. Listo. El amplificador de instrumentación está compuesto por dos amplificadores de transconductancias que están emparejados entre sí, que son GM1 y GM2, que se ven ahí acá, que son estos dos, ¿cierto? Luego está este amplificador y un amplificador de bloqueo de corriente continua y un amplificador formado por C1 y un amplificador operacional. El amplificador de corriente es este y es el amplificador operacional. Listo. Luego tenemos un amplificador operacional que este cumple su condición más usual, que es eh, eh, el que usa para filtrado de pasabanda y para generar una ganancia adicional. Y también se puede utilizar en diferentes modos que se irán explicando más adelante. Listo. Ahora tenemos el amplificador de conducción de pierna derecha, que es este que estamos acá, y se ve acá que se utilizaría acá en estos terminales de salida. Listo. Aquí lo iremos más andando más a fondo. Entonces el amplificador es el A2. Este invierte la señal de modo común que está presente en las entradas del amplificador de instrumentación. Eh, Este se puede construir en las terminales 4 y 5 con un condensador de un nanofaradio para obtener una frecuencia de cruce de más o menos 1 kHz, y se puede obtener una ganancia asimismo de 26 decibeles para el rechazo de línea de modo común que viene desde el amplificador de instrumentación, que es este que estamos por acá, por eso se ven conectados acá. Listo. ¿Qué más podemos decir? También se debe tener en cuenta que para utilizar este amplificador se debe poner en serie entre el pin y este mismo una resistencia alta para limitar la corriente. Listo. Ahora tenemos el buffer de referencia, que es como una tierra virtual más o menos, que sería este que está acá, y aquí sería la salida, y ese sería como el buffer de referencia, ese sería su configuración. Pues, ¿qué pasa? Debido a que este circuito integrado funciona con un solo suministro, se busca simplificar el diseño del suministro, ¿cierto?
Entonces, para eso se incluye el buffer de referencia para crear una tierra virtual entre el voltaje de suministro y la tierra de este mismo, o sea, el dispositivo. Entonces, por tanto, a esta referencia, por este buffer, las señales de salida del amplificador de instrumentación se referencian alrededor de este voltaje. Listo. Ahora tenemos el circuito de restauración rápida. Eh, como su nombre lo dice, es buscar tener señales rápidas, rápidas, rápidas. Eh, rápidas. Esto se debe a que, ya que la frecuencia de corte utilizada en los filtros pasabandas del EKG, las señales pueden requerir varios segundos para estabilizarse. Entonces, con este circuito se busca tener las señales lo más rápido posible. Eh, Esto se hace con estos circuitos de acá, que está con unas compuertas lógicas, y aquí estarían las entradas para estar buscando la restauración rápida. Listo. Que son estas entraditas acá. Listo. Ahora vamos a las detecciones de derivaciones, que esas fueron las que hablé inicialmente. Tenemos que se tiene una detección para DC y otra para AC, ¿cierto? Listo. Para el DC, que es este de la izquierda, se utiliza para tres electrodos. eh, y se detecta el voltaje de entrada en la aplicación de instrumentación, y este me dice si se desconectó o no se conectó, o está conectado alguno de los tres electrodos. Y ese circuito, esas resistencias se utilizan en pull-up. Para esta configuración de pull-up me dice y se encarga de decir si se desconectó o no se conectó un electrodo. Por ahora tenemos este que es la detección de vibraciones de AC. En comparación del anterior, trabaja solamente con dos eh, electrodos, como vamos a trabajar en este laboratorio. Y este se encarga también de lo mismo, de detectar cuando se desconecta. Pero ese tiene una diferencia. Ese es capaz de determinar solamente si se detecta el electrodo que se desconectó. Pero no es como el anterior, que me dice que cuál se desconectó, cuál de los tres electrodos fue el que se desconectó. Listo. Ahora tenemos la protección de entrada de todo el integrado. Eh, pues podemos decir que todo el integrado tiene protección, usando Dios para protegerlo todo. Está protegido contra cargas electrostáticas, que sería como este de acá, que sería el de interferencia. Eh, ¿Qué más podemos decir? Listo. Entonces vamos a hablar un poquito de la interferencia. Ese tiene una capacidad de compuerta de 15 picofarads y una resistencia de 10 kilo ohmios. Y con este se ayuda a proteger tanto al circuito como al paciente, ¿cierto? Listo. Ahora tenemos este que es el de regulación y vibración del suministro de energía. Está diseñado para ser alimentado, el circuito está diseñado para ser alimentado desde una batería de 3 voltios. También puede estar alimentado por las baterías que son recargables, que son de litio. Y, y para evitar que la pieza sufra recargas o sobrecargas o algún tipo de incidentes, se usa con un interruptor de encendido o un regulador de potencia. También es importante, como en todas las cosas, para que las corrientes se vayan por ahí, usar condensadores de desacoples en las alimentaciones del chip. Luego tenemos el offset de interferencia de entrada, que es que sabemos que todo dispositivo, todo circuito electrónico tiene mucho ruido. Este se utiliza para acomodar ese ruido, como para quitar un poco el ruido, y se utiliza usando diodos de vibración de derivación para el desacople en las alimentaciones, que sería como lo mismo del anterior. Listo, muchas gracias. Hola, hola.
Para este punto, entonces vamos a explicar la configuración y los componentes necesarios para implementar filtros en este chip, el AD8232. Cabe decir que ellos especifican que este AD8232 está diseñado para amplificar y filtrar la señal DC simultáneamente, es lo que le da una capacidad de amplificar la señal SG en un factor de 100 a la vez que rechaza el offset de los electrodos, que es de más o menos 300 milivoltios. Entonces aquí en esta parte se van a explicar las diferentes tipologías y los componentes que se implementan para hacer estos filtrados. El primer filtro que se nos muestra entonces, o la primera configuración, es un circuito RC que se conecta de esta forma como se ve en la imagen, se conecta a este amplificador de instrumentación, siendo este un filtro de primer orden, y se conecta entre el drive y el sense, así, tal cual. Entonces esto se va a utilizar para eliminar para eliminar la señal de offset, pero va a tener una particularidad. Como está conectado de esta forma, pues también va a funcionar como un filtro pasaaltas. Sin embargo, este filtro pasaaltas, a pesar de ser de primer orden, va a tener un comportamiento de 20 decibeles por década, en vez de 10 decibeles por década, que sería lo usual. Ellos lo justifican diciendo que es el amplificador de instrumentación el que hace que este valor aumente a 20 decibeles. También se dice que los cambios rápidos en el offset harán que el sistema se tome un tiempo antes de estabilizarse. Entonces también es bueno tenerlo en cuenta para cuando se implemente. Y además que también se dice que para una frecuencia de corte alta se va a reducir el tiempo de estabilización. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues, la idea es mantener la mayor cantidad de señal útil posible. Por lo tanto, hay que saber hasta qué punto se puede aumentar esta frecuencia de corte. Aquí se muestra entonces un filtro de segundo orden, la versión de segundo orden de este, donde ya se conecta una otra resistencia y otro capacitor, lo que va a dar un mejor rechazo de la señal. Sin embargo, puede añadir una distorsión a la misma. Esto casi siempre se achaca pues, al amplificador, y sucederá que a mayor orden la señal se distorsione más. Aquí entonces se muestran otras opciones. Estas opciones entonces son esta va a ser también de segundo orden, sin embargo la tipología va a ser un poco diferente o va a estar conectado de una forma diferente, y se van a mostrar las respectivas condiciones de diseño que ellos plantean, y este va a ser entonces un filtro de tercer orden, el cual pues ya como dijimos anteriormente puede añadir una mayor distorsión a la señal, sin embargo pues con un mayor rechazo. Aquí se muestra entonces los comportamientos que van a tener estos dos filtros. Aquí ya entonces se nos muestra una tabla de comparación desde el primer orden hasta el de tercer orden, el número de componentes. Nos vamos a concentrar entonces en que la frecuencia de rechazo en todas va a ser buena, en la de tercer orden va a ser la mejor. Sin embargo, entonces hay que concentrarnos en la distorsión de la señal, la cual en la de primer orden será baja y en la de tercer orden será alta respecto a lo que ellos plantean como alta. Entonces hay que tener en cuenta. Y además que la impedancia de salida en la de primer orden cumple como lo que se espera de un amplificador operacional, que la impedancia de salida sea baja, y en cambio en la de tercer orden la impedancia de salida será alta, como puntos que hay que tener en cuenta a la hora de implementar estos filtros. Ya entonces, pasando a la parte de los filtros pasabajas que se pueden implementar, en este punto se puede no solo aplicar el filtro pasabajas, sino también una ganancia. Esta ganancia se obtiene, o bueno, esta ganancia y este filtro se obtienen utilizando este operacional que se encuentra dentro del chip, el cual no se le da uso.
Sin embargo, este uso está reservado o usualmente se utiliza es para implementar este filtro pasabajas. Esto no afecta a la demás señal que se muestra en la otra parte del esquemático. Entonces se aprovecha que esto está aparte y se implementa este filtro pasabajas. Eh, entonces, bueno, hay que tener en cuenta eh, que puede implementarse de diferentes formas y además que hay que tener en cuenta el valor de este factor de calidad, ya que se busca que no se tengan picos en la señal, por lo que este factor de calidad debe ser de aproximadamente 0.5, eh, siendo una tipología que se podría referenciar como un Butterworth, y así evitar ese pico o ese sobrepico en la señal. Así que se plantean también las ecuaciones de diseño. Se plantea entonces uno de primer orden, otro de segundo orden, y ya pues, se irá a implementación de la misma forma que se implementa el pasaaltas, pues a criterio de lo que se quiera. Luego ya entonces se nos especifica que a la DC sería recomendable implementarle un, un desacople. Y esto dependerá también de la DC. Sin embargo, se le recomienda implementarlo para evitar dañar el ADC o tener sobre picos. Es como una configuración que se recomienda, sin embargo, ellos dicen que puede ser pues se puede no implementar. Y por último, entonces, ellos recomiendan que se debe colocar una resistencia entre el pin RLD y el electrodo conectado para garantizar así un bajo paso de la corriente que sea menor a 10 microamperios. No se especifica nada más. Sin embargo, también se dice, ya para ellos ya concluyen esa parte diciendo que el amplificador RLD puede ser usado en la configuración de Tulit para controlar la resistencia de corrientes en la entrada, y esto va a mejorar sustancialmente el rechazo en modo común, que puede ser importante a la hora de obtener estas señales biológicas. Ok, ahora vamos a verificar el funcionamiento del sistema. Abrimos el plotter. En este momento el sistema está inactivo, en el LCD se muestra System Off. Una vez activamos el switch, empieza a detectar la señal y a mostrarla aquí en el plotter. A continuación voy a desconectar el electrodo derecho y en el LCD se observa como dice derecho ves, quiere decir que está desconectado. Vuelvo a conectarlo. Desconecto el izquierdo, dice en el LCD se observa izquierdo desconectado. Vuelvo a conectarlo y ahora lo que voy a hacer es voy a desconectar ambos electrodos y en el LCD se observa electrodos desconectados. Ahí lo voy a volver a conectar nuevamente y simplemente esperamos a que la señal pues se normalice y ya la podemos observar correctamente ahí en el plotter. Ya por aquí vemos cómo se va normalizando y ya vamos observando la forma característica de esta señal. Entonces acá tenemos el esquemático que utilizamos. Tenemos el LCD para observar, para utilizar el modulito del LCD, el switch on que es para determinar si el sistema está encendido o apagado, este LOM y LOP que es para determinar si el electrodo derecho o el izquierdo está desconectado, este modulito de la UART para realizar la comunicación serial y poder observar la señal en el plotter, el ADC y este AD8 que es el que va conectado a la salida de output de la tarjeta. Acá tenemos el código. Inicialmente declaramos las variables que vamos a utilizar para la comunicación serial. Estas son para determinar el estado de los electrodos y si el sistema está apagado o encendido.
Aquí en el main simplemente inicializamos el LCD, el ADC, el, el módulo del serial y la interrupción del serial, que es la que se va a encargar, digamos, de mandar toda esa información al plotter. Entonces, aquí en el for infinito, lo que estamos haciendo es leyendo constantemente estado. Entonces, cuando este pin de estado de switch on está en alto, entra este if y pues ya empieza a medir. Dentro de este if miramos cómo están los dos pines para determinar el estado de los electrodos, si están conectados o desconectados, y dependiendo de eso entrarán uno a estos if. Entonces cuando lo más está en 0 y lo menos está en 1, en el LCD va a aparecer que el electrodo derecho es el que está desconectado. Si lo más está en 1 y lo menos está en 0, entonces va a aparecer que entra aquí a este if y va a aparecer que el izquierdo está desconectado. Si los dos están en alto, significan que ambos están desconectados, entonces en el LCD va a aparecer eso. Y de otro modo, entra aquí a este else y dice que los electrodos están conectados. Si estado está en 0, entonces se va directamente a este else que me limpia, en estas posiciones me limpia la pantalla del LCD y me muestra que el sistema está off. Eso es todo. Gracias.